Advertencia. Sombras de Latinoamérica aborda hechos y narrativas reales que incluyen descripciones de violencia, crímenes y otros temas perturbadores. Se recomienda discreción al escuchar. Cada episodio es fruto de una investigación exhaustiva. No somos profesionales de la salud mental, por tanto no pretendemos diagnosticar ni etiquetar a nadie. Las historias presentadas en este podcast tienen fines educativos y narrativos que no buscan glorificar la violencia. Mar del Plata, finales de los años 80, una ciudad turística, luminosa en verano, pero atravesada por zonas marginales donde la noche se vuelve más densa. Entre hoteles de paso, cabarets y calles poco iluminadas, comenzó a moverse un hombre del cual nadie sospechaba. Un electricista, un rostro común, un vecino más. Entre 1987 y 1988, 5 mujeres fueron asesinadas. Las escenas parecían aisladas, desconectadas, casi invisibles para una policía que no lograba unir los puntos. Pero detrás de esa aparente dispersión había un patrón, un ritual y un agresor que actuaba con un método. Este es el caso de Celso Luis Arrastía, uno de los asesinos seriales más peligrosos de la historia criminal argentina, y un ejemplo claro de cómo la vulnerabilidad de las víctimas y las fallas institucionales pueden abrir la puerta a un depredador. Sean todos bienvenidos a Sombras de Latinoamérica, historias ocultas, voces que iluminan. Mi nombre es Irina Prieto Maroa y en este podcast nos dedicamos a desentrañar los crímenes que han estremecido a nuestra región. Hay personas que nacen hechas para inspirar confianza, personas que encajan tan bien en el molde de hombre respetable que nadie imagina que pueden hacer daño. Celso Luis Arrastía era una de ellas. Nació alrededor de 1950 en Mar del Plata, Argentina. Las pericias realizadas para el juicio lo describieron como proveniente de un hogar difícil, un padre violento, una madre sobreprotectora. Lo etiquetaron como un psicópata desalmado, una categoría más moral que científica, pero que buscaba explicar su frialdad. Electricista, trabajador informal, sin antecedentes graves. Como ocurre con muchos asesinos organizados, su vida pública era anodina, casi invisible. Tenía pareja, frecuentaba cabarets y sabía moverse sin levantar sospechas. Y esa imagen, esa etiqueta social, era su primera arma. El sociólogo Howard Baker, creador de la teoría del etiquetamiento, lo explicó hace décadas. La sociedad no ve lo que pasa, ve lo que cree que esa persona es. Arrastía era, para todos, un hombre confiable. Esa fachada no solo lo protegía, lo habilitaba. Actuaba en hoteles de paso, calles poco iluminadas y cabarets donde su pareja trabajaba o regentaba. La policía tampoco prestaba demasiada atención a la seguidilla de violaciones y muertes que venía ocurriendo. No lograban conectar un caso con otro. Algunas de las víctimas eran trabajadoras sexuales. Nadie se preocupaba por ellas. Arrastía tenía un método que no surgió de la improvisación, sino de una estructura mental que la criminología conoce muy bien. Su forma de acercarse a las víctimas haciéndose pasar por policía o autoridad no era improvisada, era un mecanismo de control psicológico que le permitía dominar sin usar fuerza física y que se repetía en cada ataque. En octubre de 1987, Ana María Palomino, de 16 años, fue interceptada junto a su novio por un hombre que simuló ser una autoridad. Separó a la pareja, hirió al chico y se llevó a la joven. Horas después, Ana María apareció en Barranca de los Lobos, abusada, semidesnuda y estrangulada con su propia ropa interior.
En ese momento, la policía lo trató como un hecho aislado, pero con el paso de los meses comenzaron a aparecer otros cuerpos, y el patrón se repitió. Cada gesto de Arrastía era un cálculo, cada acercamiento una prueba, cada límite cruzado un estudio del terreno. Lo que hacía no era solo manipular a sus víctimas, era manipular a la institución. Esto es lo que los especialistas en agresores sexuales, Michael Salter y Eileen Zurbriggen, llaman grooming institucional. Primero seduce al sistema, después seduce a quienes están dentro de él. Su reputación le daba credibilidad, su oficio le daba acceso, y la institución, tanto como la policía, la comunidad y el entorno laboral, le daba impunidad. Con el paso de los meses, los crímenes comenzaron a repetirse, y lo que en principio parecía un hecho aislado empezó a mostrar un patrón. El caso de Mónica Susana Petit de Murat, nieta del escritor Ulises Petit de Murat, volvió a la memoria de los investigadores. La joven había sido violada y estrangulada con su propia ropa interior. La escena era inquietantemente similar a la de Ana María Palomino. A partir de ahí, la secuencia se aceleró. En mayo de 1988, Nélida Mabel Quintana, de 53 años, fue hallada sin vida en un hotel cercano a la terminal. Días después, Margarita Inés López, una trabajadora sexual de 19 años, apareció muerta en un albergue transitorio. Y apenas 2 días más tarde, una itinerante de cabaret fue encontrada en un hotel del barrio La Perla, también víctima de abuso sexual y estrangulamiento. Las escenas compartían elementos que no podían ser casuales: la forma de aproximación, el tipo de espacio elegido, el método de ataque y detalles que juntos empezaban a dibujar la conducta de un agresor que actuaba con método. Era evidente que no se trataba de crímenes aislados, había un patrón, había una firma y había un asesino serial operando en Mar del Plata. Arrastía se acercaba a sus víctimas fingiendo ser policía o autoridad. Este tipo de aproximación, basada en el engaño, la credibilidad y el control psicológico, es exactamente lo que Roy Haleswood, perfilador criminal del FBI, y la psicóloga Janet Warren describieron como el sello de los agresores organizados, sujetos que planifican, manipulan y utilizan la confianza como arma. Una vez que la víctima estaba bajo su control, elegía espacios donde él tenía dominio total. Hoteles de paso, habitaciones cerradas, zonas marginales sin vigilancia. Ese control del entorno coincide con los hallazgos del criminólogo Maurice Godwin, quien analizó más de 100 asesinos seriales y encontró que la mayoría selecciona lugares donde pueden manejar cada variable sin interrupciones. El ataque era súbito: violación, estrangulación con prendas de la víctima, abandono del cuerpo en habitaciones de tránsito. Todo esto encaja con la tipología de Robert Ressler, creador del programa BCAP, una unidad del FBI dedicada a la detención de criminales violentos. Arrastía era un depredador organizado, alguien que combina la planificación, manipulación social y fantasías violentas ejecutadas con precisión. En el caso de Arrastía, la firma era inconfundible. Siempre dejaba marcas que no tenían que ver con el crimen en sí, sino con su fantasía. Una mordedura en el pezón como gesto de humillación, de dominio y de apropiación del cuerpo ajeno. El estrangulamiento con la ropa interior de la víctima era un símbolo de control, una forma de usar lo íntimo como instrumento de muerte. Y la conservación de prendas en su casa, trofeos, objetos que le permitían revivir el ataque durante el periodo de enfriamiento, volver a la escena sin estar en ella. Cada uno de esos elementos era un mensaje, no para la policía, para él mismo. Estos elementos coinciden con lo que el criminólogo español José Manuel Jiménez Serrano describe como motivación sexual sádica. El agresor obtiene gratificación no solo del acto, sino del sufrimiento y la dominación.
También encaja con la clasificación de los criminólogos estadounidenses Ronald Holmes y James de Burgh. Arrastía era un asesino hedonista dominante, alguien que mata para sentir poder. Y con la teoría fenomenológica de la criminóloga canadiense Candice Scrapek, que explica cómo estos agresores utilizan el crimen para reafirmar un yo fracturado, recreando fantasías de control que no pueden sostener en su vida cotidiana. Las víctimas de Arrastía compartían algo más que un perfil demográfico, compartían una vulnerabilidad que no nació en la escena del crimen, sino mucho antes. Eran mujeres jóvenes, trabajadoras sexuales, mujeres solas en espacios nocturnos. Según Hilda Marchiori, estos grupos representan una vulnerabilidad estructural, menos protección, menos credibilidad institucional y una mayor exposición a agresores que buscan víctimas accesibles. Anne Wolber Burgess, pionera en el estudio del trauma de mujeres víctimas de agresión sexual y colaboradora histórica del FBI, nos explica que cuando las instituciones fallan en escuchar a las víctimas más vulnerables, el daño se multiplica. La falta de respuesta policial, la estigmatización de la prostitución y la desconfianza social no solo facilitan la acción del agresor, la legitiman. Esto fue exactamente lo que ocurrió en Mar del Plata. La policía no conectó los casos a tiempo. Las víctimas eran mujeres que el sistema no priorizaba y cada falla institucional amplió el margen de acción del agresor. Y esa fractura es la más profunda del caso. Mientras los crímenes se acumulaban, la policía intentaba encontrar un rostro. Con la poca información disponible, elaboraron un identikit, una técnica policial que consiste en armar un retrato del sospechoso a partir de las descripciones de testigos. No es una fotografía, es una reconstrucción aproximada, un intento de darle forma a un desconocido. El dibujo fue difundido en La Capital, el diario local. La publicación no aportó pistas concretas, pero sí dejó algo claro para la comunidad. Había un agresor serial operando en Mar del Plata. Arrastía vivía con su pareja, la dueña de un cabaret en una zona marginal. Él vivía a expensas de ella, la maltrataba, la controlaba, hasta que un día, después de una amenaza de muerte, la mujer decidió denunciarlo. Me dijo que me iba a matar, como a las 5 mujeres que había matado, declaró ella en la comisaría. La frase coincidía casi palabra por palabra con la amenaza que una trabajadora sexual había escuchado hacía tiempo, cuando logró escapar de un hotel tras una agresión. Una denuncia que la policía había ignorado. Esta vez no pudieron hacerlo. En su casa, la policía encontró prendas pertenecientes a varias de las víctimas. Ese hallazgo fue suficiente, la confirmación material de que el agresor serial que estaban buscando se encontraba frente a ellos. Corría septiembre de 1988 cuando lo detuvieron. Arrastía no negó los hechos, negó el sentido. Los criminólogos Gresham Skies y David Massa, creadores de la teoría de la neutralización, lo describieron con precisión. Los agresores justifican, minimizan o desplazan responsabilidad para reducir la culpa. Frases como "no fue así", "ella lo malentendió", "yo solo intentaba ayudar", no buscaban demostrar inocencia, buscaban neutralizar la culpa. La fenomenología de Candice Scrapek lo confirma. Los agresores de poder suelen verse a sí mismos como víctimas. Mientras tanto, la institución reaccionaba con lentitud, con dudas, con miedo al escándalo. Aunque la fiscalía intentó conectarlo con los 5 crímenes, solo pudo probar su autoría en 2, Ana María Palomino y Margarita Inés López. En 1989, la Cámara Federal de Mar del Plata lo condenó a 25 años de prisión por homicidio simple. Cumplió la primera parte de su condena en la cárcel de Batán. Desde allí escribió una carta proclamando su inocencia.
Fui víctima de la perversidad y la amoralidad de la justicia. Yo no maté a nadie. Los informes penitenciarios lo describían como un preso tranquilo, de conducta ejemplar. Recibía cartas, contestaba, tenía admiradoras. El criminólogo Raúl Torre lo comparó con Ted Bundy. Arrastía también tuvo seguidoras. En 2000 se casó con una de ellas y en 2003 obtuvo salidas transitorias. Trabajó como vendedor de boletos, fabricó ropa y luego se le perdió el rastro. El caso de Celso Luis Arrastía no es solo una historia de un agresor, es la historia de un sistema que falló, de una comunidad que miró hacia otro lado, de un silencio que permitió que el daño se repitiera. Nos recuerda que los asesinos seriales no son monstruos cinematográficos, son personas que se camuflan en la vida cotidiana, que aprovechan vulnerabilidades estructurales y fallas institucionales. También nos enseña que la victimología es indispensable, porque cuando la sociedad ignora a las víctimas más vulnerables, crea el terreno perfecto para que un depredador actúe sin ser detectado. Y la pregunta incómoda es esta: ¿cuántos arrastías siguen operando hoy, protegidos por las estructuras que prefieren no ver? La criminología no solo debe preguntarse cómo o por qué matan, sino por qué pudieron hacerlo durante tanto tiempo. Muchas gracias por escuchar Sombras de Latinoamérica, historias ocultas, voces que iluminan. Únete a nuestra comunidad en Instagram y TikTok @sombraslatam y no olvides seguirnos y dejarnos tu comentario en tu plataforma favorita. Tu voz nos ayuda a crecer y a que más personas encuentren la verdad entre las sombras.